Que el Señor Jesucristo les bendiga. Bienvenidos a este su programa en defensa del Evangelio. Mi nombre es Isaac Fuentes. Para todos aquellos que no me conocen, por favor suscríbanse a este canal. Bueno, tengo la bendición de tener conmigo a mi hermano, el licenciado Guido Rojas, el cual es un teólogo católico y tiene una amplia experiencia en temas de lo que es la teología y también ha tenido múltiples debates en las redes sociales. Y bueno, estamos aquí para tratar el tema del bautismo. Y bueno, ayer estuvimos dialogando sobre el tema, pero pues tuvimos que volverlo a repetir porque en mi caso yo perdí la energía eléctrica. Así que bueno, pues lo vamos a hacer de nuevo. En fin, ya para entrar en materia, pues le voy a dar el lugar, ahora sí que los micrófonos al licenciado Guido Rojas para que se presente, ya que en esta ocasión él nos está visitando. Bienvenido. Bien, Adelante. gracias. Gracias, Isaac. Gracias por la invitación. Ya hemos tenido también varios debates, los dos, siempre de manera de debates en la línea académica de respeto y educación, como debe ser entre los que profesamos el cristianismo con este tema, como decía Isaac, la fórmula bautismal en los primeros cristianos. Y espero que sea del agrado de todos ustedes. Un saludo especial desde aquí, desde la ciudad de Palmira, en el departamento del Valle de Cauca, en país de con mis redes sociales, que es de mi grupo Debate Bíblico y Teológico Licenciado Guido Rojas en Facebook, en mi Facebook personal, y también mi canal en YouTube se llama Licenciado Guido Rojas. Esas son las tres plataformas en las cuales siempre comparto estos debates. No siendo más, esperemos entonces que sea del agrado de todos ustedes. Gracias, bendiciones. Amén, hermano. Nada más quería comentarle algo. No sé si pueda, o sea, no tan rápido, porque se le corta un poquito el audio. Entonces, quizás si habla un poco menos rápido, se le va a entender mejor cuando esté exponiendo. Le digo para ser honesto, ¿verdad? Porque así debemos ser, debemos comportarnos como caballeros cristianos los dos. Y bueno, pues entonces en esta oportunidad a mí me va a tocar abrir, ya que la última vez abrió mi hermano el licenciado Guido. Y bueno, pues vamos a comenzar entonces voy a comenzar, perdón, con mis 20 minutos de exposición, ya ahí que usted me avise cuando me falten 5 minutos, licenciado, por favor. 5 minutos, listo, Sí, dale. eh, perfecto. Bueno, entonces no Yo sé te si digo, me puedo puedes, poner mi tiempo. listo, desde Ajá. ya, empiezas. Bueno, voy a empezar con una oración. Padre, gracias por la oportunidad que me hará estar aquí en esta tarde. Te ruego que este debate sea de bendición para tu honra y tu gloria. Pon en mí tus palabras en mi boca, Padre, para que seas tú hablando y no yo. A tu honra y gloria en el nombre de Jesús, tu santo Hijo. Amén. Bueno, en esta ocasión vamos a tocar un tema muy interesante, un tema de gran relevancia, ya que a diferencia de otros temas que he debatido, en honor a la verdad, este sí es un tema salvífico. Yo sé que algunos de ustedes no van a estar de acuerdo conmigo, pero la verdad es que sí es un tema salvífico porque el bautismo sí está relacionado directamente con la salvación. Ya que el apóstol Pedro escribió, el bautismo que ahora nos corresponde no salva, primera de Pedro capítulo 3 y versículo 18. Y también el Señor Jesucristo dijo en Marcos 16, 15 en adelante, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Por tanto, este tema es de suma importancia y no puedo ceder terreno en ningún punto, porque como ya lo dije, es salvífico. Bueno, voy a comenzar. Algunos afirman que Mateo 28, 19 es la fórmula y que Hechos 2:38 es la autoridad en la cual debemos aplicar la fórmula. Repito, algunos afirman que Mateo 28:19 es la fórmula, ¿verdad? Y que Hechos 2:38 es la autoridad sobre la cual debemos aplicar la fórmula. Esto es completamente falso, ya que Mateo 28:19 no es una fórmula, es un mandamiento. Repito, Mateo 28:19 no es una fórmula, es un mandamiento. Y Hechos 2:38 es la ejecución del mandamiento. Vuelvo a repetir el argumento. Mateo 28:19 es el mandamiento y Hechos 2:38 es la ejecución del mandamiento.
Algunos niegan que Hechos 2:38 sea la ejecución del mandamiento, naturalmente, porque el apóstol Pedro cuando habló de la ejecución del mandamiento de Mateo 28:19, pues no nombró los tres títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino que nombró el nombre de Jesucristo. Y obviamente que como eso ya no cuadra y no conviene a los intereses doctrinales de nuestros amados hermanos trinitarios, ya sean católicos o protestantes, pues obviamente que van a negar que Hechos 2:38 sea la ejecución del mandamiento de Mateo 28:19. Pero yo pregunto, si Hechos 2:38 no es la ejecución del mandamiento dado por Cristo en Mateo 28:19, entonces yo les pido a ellos, les obligo a ellos que ellos me muestren dónde está la ejecución de Mateo 28:19. Vuelvo a repetir, si Hechos 2:38 no es la ejecución del mandamiento que Cristo dio en Mateo 28:19, entonces muestren ustedes en la Biblia cuál es la ejecución de ese mandamiento. Hay dos opciones. Número uno, o los apóstoles nunca ejecutaron el mandamiento y por tanto nunca obedecieron a Cristo y nunca hubo bautismos, o número dos, sí ejecutaron el mandamiento en Hechos 2:38 y por tanto todos los bautismos que registra el libro de los Hechos en el nombre de Jesucristo, esos bautismos son la obediencia al mandamiento de Cristo. Si ustedes, amados hermanos, dicen que no, muéstrenme en la Biblia entonces dónde ejecutaron el mandamiento de Mateo 28:19, si ustedes afirman que Hechos 2:38 no es la ejecución del mandamiento. Bueno, entro en materia. La palabra de Dios es muy clara cuando demuestra que absolutamente todos los bautismos fueron ejecutados en el nombre del Señor Jesucristo. Repito, es muy clara y contundente cuando demuestra que todos los bautismos fueron ejecutados en el nombre del Señor Jesucristo. Hechos 2:38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, dice el apóstol. No dice en la autoridad de Jesucristo. Tampoco dijo en la autoridad del nombre de Jesucristo. Él dijo en el nombre, onoma, nombre. No dijo exousia, autoridad. Dijo onoma, nombre. En el nombre de Jesucristo. Número 2. Hechos capítulo 8, versículo 15 al 16. Los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el onoma, en el nombre de Jesucristo. Aquí no dice que fueron bautizados en la autoridad de Jesucristo, sino en el nombre de Jesucristo. Segundo ejemplo, tercer testigo, el bautismo de Pablo, Hechos capítulo 9, versículo 18. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Y levantándose fue bautizado, baptisén, fue sumergido. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Ahora lo vamos a concatenar con Hechos 22:16, que es cuando el apóstol Pablo relata su conversión, cuando lo arrestan en el templo en Jerusalén. Hechos capítulo 22 y versículo 16. Dice, dame un segundo. Ajá. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Aquí no dice invocando su autoridad. No, dice su nombre. ¿Cuál nombre? Padre y Espíritu Santo. No, esos no son nombres, son títulos. Invocando el nombre de Jesucristo. Ahora, vamos a ir a otro testigo rápidamente en Hechos capítulo 10 y versículo 47 al 48. Después de que el apóstol Pedro nos relata cómo fue la gran comisión y nos da testimonio de primera mano, inmediatamente después nos revela que el nombre que Jesucristo pidió para que sobre el cual se ejecutaran o en el cual se ejecutaran los bautismos es Jesucristo. Pedro no dijo que recibiremos perdón de pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No dijo eso. Hechos 10:43, de ese dan testimonio, es decir, de Cristo. Todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Aquí no dice nombres, aquí no dice títulos, aquí no dice autoridad, dice nombre. ¿Cuál nombre? Versículo 48, y ordenó que fueran bautizados en el onoma, nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Vamos a ir a otro ejemplo rápidamente, que sería el último. Hechos capítulo 19. Repito, Hechos capítulo 19, versículo 2 al 5.
y les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Aquí está hablando Pablo con unas personas griegas. Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es Jesús el Cristo. Y cuando oyeron esto, fueron bautizados, sumergidos en el onoma, nombre de Jesucristo. Aquí no dice que en la autoridad de Jesucristo, no, en el nombre. Algunos dicen, pero ahí no dice, yo te bautizo en el nombre del Señor Jesucristo. Pues solamente que no lo dice. Pero tú no puedes probar que no invocaron el nombre. Si tú afirmas que no lo invocaron, demuéstralo. Pero obviamente es algo ridículo y absurdo, ¿no? Porque si tú dices que no lo invocaron, pues pruébalo. Si no, está refutado. Bueno, entonces, en conclusión final, después de que hemos leído estas pruebas bíblicas, la palabra de Dios nos ha demostrado, no yo, no Isaac Fuentes, sino la Biblia nos ha demostrado a todos nosotros, gloria sea al Señor Jesús, que el mandamiento que Cristo dio en Mateo 28 y 19, los apóstoles lo ejecutaron invocando el nombre de Jesucristo y nunca invocaron los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por tanto, solo tenemos dos opciones. O negamos la Biblia por nuestros intereses, negamos la Biblia y decimos, a mí no me importa lo que diga la Biblia a la basura, yo le creo al pastor, yo le creo al sacerdote, o mis propias ideas están por encima de la Biblia, o rechazas la Biblia, o reconoces que el nombre que se invocó en el bautismo es el nombre de Jesucristo y que la ejecución del mandamiento de Mateo 28 y 19 es, en este caso, los bautismos que ejecutaron los apóstoles en el nombre de Jesucristo. Y la otra opción que tienes es decir, bueno, eso no es válido, es irrelevante, como dicen algunos, obviamente irrelevante para ellos, pero no es irrelevante para los demonios que salen fuera en el nombre de Jesucristo, para ellos no es irrelevante. Así que los que dicen que es irrelevante están peor que los demonios. Ahora, si tú dices que no es válido, entonces tienes que probar cuándo los apóstoles ejecutaron el mandamiento de Mateo 28, 19. Si Hechos 2:38 no es la ejecución, muestra tú dónde está la ejecución. Entonces vas a tener que llegar a la conclusión de que nunca bautizaron a nadie o aceptar que debe ser en el nombre de Jesucristo. Ahora, pruebas históricas. La historia demuestra que la Iglesia romana, católica romana, ordenó que se dejara de invocar el nombre del Señor Jesucristo para que en su lugar se invocaran, suplantando el nombre de Jesucristo, los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bien, estas evidencias que les voy a mostrar nos dan evidencia que apunta a que las palabras Padre, Hijo y Espíritu Santo fueron añadidas por la Iglesia Católica al texto de Mateo 28, 19, una vez que se definió la doctrina de la Trinidad. Vamos a leer aquí en la Biblia de Jerusalén. Obviamente, el debate no se trata sobre Mateo 28, 19, simplemente lo estoy citando para que se den cuenta que no podemos hacer doctrina con un solo verso y mucho menos con un verso que es de dudosa legitimidad. Mire lo que dice aquí la Biblia de Jerusalén. Es posible que esta fórmula, esto está en Mateo 28, 19, en una nota de pie de página. Es posible que esta fórmula se resienta en su precisión del uso litúrgico establecido más tarde en la comunidad primitiva. Es sabido que los hechos hablan de bautizar en el nombre de Jesucristo. Conclusión. La Iglesia Católica reconoce que ella cambió la fórmula bautismal del nombre de Jesucristo a los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo, cuando apareció clara la doctrina de la Trinidad. En pocas palabras, la Iglesia Católica Romana cambió la fórmula bautismal para tratar de darle soporte a una doctrina antibíblica. Sigo adelante. Catecismo de la Iglesia Católica. Cito. La Biblia nos dice que los cristianos, ¿verdad? Está en la página 164, Catecismo del Vaticano, perdón. La Biblia nos dice que los cristianos son bautizados en Cristo Jesús, que pertenecen a Cristo. En los Hechos de los Apóstoles dice, bautizándolos en el nombre o personaje de Jesucristo. Una mejor traducción, dice el Catecismo del Vaticano, sería dentro del nombre o de la persona de Jesucristo. Otra prueba más, Enciclopedia Católica, volumen 2, página 365. Cito, dice, una referencia explícita a la fórmula trinitaria bautismal no es encontrada en los primeros siglos. Es decir, que la propia Iglesia Católica reconoce que en los primeros siglos absolutamente todos, o por lo menos la gran mayoría de los cristianos se bautizaban en el nombre de Jesucristo y no en los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Enciclopedia Católica, página 263, tomo 2, dice,
La fórmula bautismal fue cambiada, repito, la fórmula bautismal fue cambiada del nombre de Jesucristo por las palabras Padre, Hijo y Espíritu Santo por la Iglesia Católica en el siglo segundo. Sigo adelante. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo se convirtió en una práctica continua hasta nuestros días. Es decir, que después de que la Iglesia Católica cambió la manera de bautizar, de invocar el nombre de Jesucristo a invocar los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo, a partir del siglo IV para abajo, todos empezaron a bautizarse así. Pero antes no era así, sino que en la era apostólica todos se bautizaban en el nombre de Jesucristo y después de la era apostólica la gran mayoría siguió manteniendo esa doctrina apostólica, pero después se fue perdiendo cuando se definió la doctrina de la Trinidad y la Iglesia Católica cambió la fórmula bautismal. Ahora, Norm Manger, que es un teólogo anglicano de Cambridge, dice lo siguiente en su obra titulada La Trinidad Divina, la cual publicó en 1977 en su página 21 al 22, dice lo siguiente: este es un teólogo y erudito trinitario, no es unicitario, pero es honesto. Dice esto, cito, Mateo 28, 19 no pretende ser una declaración del Señor histórico y representa una añadidura hecha por los primeros católicos de la iglesia de la muerte del Señor Jesús. ¿Qué quiere decir? Que Jesucristo en realidad, pues muchos creen, inclusive entre ellos trinitarios, que Cristo nunca dijo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino que lo que él dijo fue bautízalos en mi nombre. Enciclopedia Británica, número 2, edición 2, volumen 3, página 365 al 366, dice lo siguiente: la fórmula bautismal fue cambiada del nombre del Señor Jesucristo a Padre, Hijo y Espíritu Santo por la Iglesia Católica en el siglo IV. Es decir, que esta enciclopedia británica nos está diciendo que antes se bautizaban en el nombre de Jesucristo y después cambiaron la manera de bautizarse a invocar los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que fue la Iglesia Católica la que dio esa orden para que se estableciera la doctrina de la Trinidad. Enciclopedia, Religión y Ética, tocante a Mateo 28, 19, dice lo siguiente: la obvia explicación del silencio del Nuevo Testamento sobre el nombre trino, es decir, que no hay ninguna evidencia que de una sola persona que haya sido bautizada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Y el uso de la otra fórmula bautismal, es decir, en el nombre de Jesucristo, en las epístolas de los Hechos y de Pablo, muestra que esta otra fórmula, es decir, la fórmula trinitaria, ¿verdad?, fue añadida tiempo después. Mira lo que dice Edmund Schmilk en su obra Doctrina del Bautismo, página 28. Este erudito también es trinitario, no es unicitario. El mandamiento bautismal en su forma de Mateo 28, 19 no puede ser el histórico origen del bautismo cristiano. Repito, no puede ser el origen histórico del bautismo cristiano. A lo sumo, debe ser asumido que este texto ha sido transmitido en forma expandida por la Iglesia Católica. Es un erudito evangélico trinitario. Ahora te voy a leer otra prueba. El Nuevo Testamento de Tyndale, en sus comentarios en el tomo 1, en la página 275, dice lo siguiente: es frecuentemente afirmado que las palabras en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo no son las palabras exactas del Señor Jesucristo. Repito, no son las palabras exactas del Señor Jesucristo, sino una añadidura litúrgica posterior. Vuelvo y repito, lo dice un trinitario, un erudito trinitario. Wilmer Bowsett, en su libro El Cristianismo del Señor, o Curious Christianity, en su página 295 dice lo siguiente: el testimonio para la distribución de la simple fórmula bautismal en el nombre de Jesucristo, realizada ampliamente durante el siglo I, es tan abrumadora que no deja dudas de que en Mateo 28, 19, la fórmula trinitaria fue insertada posteriormente. Vuelvo a repetir. Dice, el testimonio, es decir, las pruebas bíblicas e históricas. Sí, las pruebas bíblicas e históricas. El testimonio para la distribución de la simple fórmula del bautismo en el nombre de Jesucristo, que fue realizada ampliamente durante el siglo I, es tan abrumadora que no deja dudas de que en Mateo 28, 19, la fórmula trinitaria fue insertada posteriormente. ¿Qué quiere decir? Que las palabras Padre, Hijo y Espíritu Santo fueron añadidas por la Iglesia Católica, y no lo digo yo, lo dice un erudito trinitario. Bueno, aquí termino lo que son las pruebas históricas, ¿verdad? Permítame, creo que aquí tengo
Perdón, no he terminado de leer el texto de Wilmer Bowser, sigo leyendo. Este tardío dicho post-resurreccional, es decir, Mateo 28:19, no es encontrado en ningún otro evangelio o en ninguna otra parte del Nuevo Testamento. Ha sido visto por algunos escolares como una interpolación dentro de Mateo. Es decir, que muchos eruditos trinitarios creen que las palabras Padre, Hijo y Espíritu Santo se les insertaron al texto, que no estaban en el original, sino que en el original decía, bautízalos en mi nombre. También ha sido dicho que la idea de hacer discípulos es continuada como enseñándoles. De modo que la interviniente referencia al bautismo con su fórmula trinitaria fue una añadidura posterior dentro del dicho, es decir, le metieron las palabras Padre, Hijo y Espíritu Santo al texto. Finalmente, la fórmula de Eusebio en el texto antiguo, en mi nombre, porque el primer texto de Mateo fue en hebreo, y Eusebio lo tenía, y cuando lo leyó como en mi nombre, bautízalos en mi nombre, en vez de que dice en el nombre de la Trinidad. ¿Cuánto? 2 minutos, sigue. Gracias. En vez de que dice en el nombre de la Trinidad, ha tenido ciertos abogados. Es sin duda mejor ver la fórmula trinitaria como derivada de los primeros católicos. Este erudito trinitario evangélico reconoce que las palabras Padre, Hijo y Espíritu Santo, Mateo 28:19, fueron añadidas por la Iglesia Católica y que en el original decía, bautízalos en mi nombre. Jesucristo de cualquier modo no pudo haber dado a sus discípulos esta orden trinitaria luego de su resurrección, porque el Nuevo Testamento conoce solamente un bautismo, el cual es en el nombre de Jesucristo. Lo dice un trinitario, erudito trinitario evangélico, el cual ocurre en los siglos segundo y tercero, mientras que la fórmula trinitaria ocurre solamente en Mateo 28:19. Y entonces, de nuevo, en Diaico 7 y en las apologías justinianas 1:61, finalmente, el distintivo carácter litúrgico de las fórmulas, por tanto, la autenticidad de 28:19 tiene que ser distinta. Por eso termino, a ver si me deja terminar Dice la Enciclopedia Estándar Internacional de la Biblia, volumen 4, página 2637, de lo siguiente bajo el bautismo. Mateo 28:19 en particular, solo canoniza una situación eclesiástica posterior, la cual es universalmente contraria a los hechos de los apóstoles. Y la fórmula trinitaria es ajena a la boca del Señor Jesucristo. Entonces, todas estas enciclopedias y más, ¿verdad? Todas estas fuentes son trinitarias. Y estos eruditos reconocen, ¿verdad?, que las palabras Padre, Hijo y Espíritu Santo fueron añadidas al texto de Mateo 28:19 y también reconocen que el verdadero bautismo tiene que ser en el nombre de Jesucristo. Y segundo, seguiré exponiendo las pruebas. Que el Señor Jesús les bendiga. Bien, tiempo, se te fueron, sí, casi 19 minutos 58 segundos, entonces, si quieres puedes apagar tu micro. También se escucha a veces interferencia, Isaac, también debe ser también por la señal tuya de internet, a veces también se entrecortaba un poquitico, pero se entendió bien. Bueno, si puedes por favor apagar tu cámara y tu micrófono para tener ya mayor señal, si eres tan amable, para poder empezar. No, Isaac, no, déjame, no, los dos, sino que tu cámara, por favor. No dejan los dos cuadros, por favor. No necesitas dejarme solamente a mí, sino solamente los dos cuadros, pero sí apagar tu cámara y tu micrófono. Isaac. Vamos a ver si no me... Si das toda la cámara, sino simplemente que apagaras tu micrófono y tu cámara, pero bueno. Exactamente. No, ahí creo que se fue Isaac. Vamos a ver por qué. Creo que está teniendo ahora problemas de internet, Isaac. Esperemos ahora que llegue. Perdón, se me fue el internet. Adelante. Sí, si puedes apagar tu cámara y tu micrófono. Gracias. Listo, entonces empiezo, reinicio y empiezo desde ya. Bueno, ¿qué es para la Iglesia Católica? Primero definamos qué es el bautismo y después vamos a ver cómo la Iglesia Católica lo ha practicado y bajo qué fórmula a través de los siglos. El bautismo para nosotros es un sacramento. Entiéndase por sacramento una acción santa. Son las acciones o los mandatos, los preceptos que deja Jesucristo a su iglesia
Acordemos que para nosotros los católicos la máxima autoridad es la iglesia, no la Biblia. La Biblia son escritos de estos mismos hombres de Dios, algunos apóstoles y otros discípulos en el transcurso de lo que fue el primer siglo de la era cristiana, que abarca más o menos unos 60 años nomás, pero lo que Jesucristo en realidad funda es una iglesia. Él no escribió una Biblia, vuelvo a repetir, el Nuevo Testamento son esos escritos de algunos apóstoles y algunos discípulos que dan como hechos generales o los evangelios, que es el centro de la Biblia, los 4 evangelios, y las otras pues son cartas de algunos apóstoles y demás. Por lo tanto, el bautismo para nosotros es un sacramento que imprime carácter una vez y para siempre, y también tiene una connotación de regeneración, porque creemos que por el pecado original de Adán y Eva nos regenera, nos limpia, nos lava, de ahí el término bautismo, batisei, sumergir en el agua para salir una criatura nueva. Esa es más o menos teológicamente una disertación. Incluso creemos que también desde la iglesia primitiva también se practica el bautismo tanto para personas adultas como también para niños, en lo que era estas comunidades cristianas y también los escritos que más adelante podemos mirar a ver. Es lo que nosotros llamamos la tradición cristiana, que también tiene la asistencia del Espíritu Santo. Ahora, vamos entonces al Evangelio de Mateo, que es uno de los evangelios sinópticos. Cuando hablamos de evangelios sinópticos, quiere decir que son de un término griego que quiere decir sinopsis, o sea, en paralelo. Hay 3 evangelios que tienen gran connotaciones y algunas cosas en común, que son el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Marcos y el Evangelio de Lucas. El otro evangelio es el de Juan. De estos 4 evangelios, sabemos que 2 fueron escritos directamente por apóstoles de Jesucristo. El término apóstol, apostolo, el enviado, fueron los amigos o los compañeros de Jesucristo que lo acompañaron en sus correrías durante los 3 años que él hizo su ministerio público, los 30 a los 33, cuando recorría todo lo que anteriormente se conocía como la Palestina. De esos, el que vamos a hacer referencia, el más largo, es el Evangelio de Mateo. Sabemos que Mateo o Levit era un publicano, un cobrador de impuestos. Jesucristo lo llama para que también haga el Evangelio de Mateo. Y después vamos a ver sus connotaciones también históricas de la crítica textual. Como decíamos, tiene bases históricas, tiene 28 capítulos y fue escrito hacia a las comunidades judeocristianas. Por eso es que es el que más referencia habla sobre los escritos de profecías bíblicas de Jesucristo y también los sermones, capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo, que es conocido como el Sermón del Monte. Y en su epílogo final es donde da la gran comisión, que la vamos a ver. Ahora, ese Evangelio, hay testigos muy antiguos como Papías, o sea, los primeros discípulos de los apóstoles, hacia el año 130, Irineo de León, otro obispo, hacia el año 180, Orígenes de Alejandría, hacia el año 200 le atribuye un evangelio escrito en letra hebraica, y después que todavía era conocido en tiempos de Jerónimo en el siglo IV. Y el evangelio que ahorita conocemos de Mateo, escrito posteriormente en griego. Bueno, la fecha más o menos de redacción inicialmente está datada entre los años 70 y 80. Ahora, después hablaremos también de otra datación más temprana, de acuerdo a algunos del Evangelio de Mateo ya en su epílogo final. A las últimas instrucciones que da la Biblia Católica de la editorial El Verbo Divino. Es una comunidad religiosa que se dedica, sacerdotes y religiosos que se dedican a la difusión de literatura cristiana. Ese es su apostolado. Dice Mateo 28, Jesús envía a sus apóstoles desde el versículo 16. Por su parte, los 11 discípulos, ya sabemos que Judas se había ahorcado, partieron para Galilea, al norte, al monte que Jesús les había indicado. Cuando vieron a Jesús, se postraron ante él, aunque algunos todavía dudaban. Versículo 18, Jesús se acercó y les habló. Ahora, del versículo 18 al 20 son las últimas palabras que consigna este evangelio, que son directamente ordenanzas o mandatos del mismo Jesucristo con autoridad. Dice, Jesús se acercó y les habló así: me ha sido dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, o sea, en el sentido de que Él es el Hijo de Dios, Él es el que nos redime. Cielo y tierra es un hebraísmo dando a entender que es todo el universo entero, o sea, Jesucristo tiene plena autoridad sobre lo que es el cielo y la tierra, porque tiene el mismo propósito divino y la misma misión mesiánica de
el mandato dado por su padre. Y después dice, vayan pues, vayan pues es un imperativo en voz de mando, y hagan discípulos a todos los pueblos. Ahí viene la catolicidad, la universalidad de esa iglesia, pueblos, para que sean mis discípulos. Ya van a ser discípulos de Jesucristo, ¿no? Y el primer inicio en el cual se van a identificar a estos discípulos es bautizándolos. Aquí aparece el término batisein, en el nombre del Padre y del Hijo y el Espíritu Santo. O sea, es una invocación a lo que nosotros los cristianos católicos creemos. Desde el principio de la cristiandad mayoritariamente aceptado lo que era la Trinidad. Los nombres del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo dan a entender las características y la esencia de las tres personas que conforman ese misterio de Dios. El Padre, de el Hijo, y el Padre y el Hijo, el Espíritu, porque este sí fue un discípulo inmediato de los apóstoles, precisamente el ir a todas las naciones, como vimos anteriormente, exegéticamente hablando, también bautizándolos y enseñándoles todo lo que yo les he encomendado. Y aquí viene la gran promesa y el gran sello con que cierra Jesucristo y este evangelio: yo estoy con ustedes en una forma espiritual todos los días hasta el fin de la historia, o sea, hasta la parucía o la segunda venida de Jesucristo. O sea, exegéticamente es fácil de entender este evangelio. Incluso en las explicaciones a pie de página de esta Biblia católica dice, la misión se va a extender al mundo entero, se ha enterado en los últimos tiempos, y el pueblo de Dios se abre a todas las naciones, porque inicialmente en el Antiguo Testamento la alianza era solamente con el pueblo de Israel. Los que creen serán bautizados en el nombre único del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Las tres personas, porque el Padre es el Hijo y el Hijo no es el Espíritu Santo. Son los Bueno, eso es lo que nosotros podemos mirar de esta Biblia de estudio católica que se llama Biblia Latinoamericana Pastoral. Ahora vamos a obras de consulta evangélica, diccionarios bíblicos, para mirar a ver la validez o la efectividad o la autenticidad de diccionario de Sterman. Eso es un diccionario bíblico de gran importancia del mundo evangélico. Cuando vamos a consultar acá lo que aparece sobre el bautismo en la página 230, 239, dice una referencia, dice la importancia del bautismo para la iglesia, para las iglesias primitivas, o sea, para las iglesias que se iban formando, es testificada por el estatus, no de después de hecho los apóstoles, no, el estatus evangélico de acuerdo con el rito establecido en Mateo 28, 19. Vuelvo a repetir lo que dicen estos eruditos evangélicos: la importancia del bautismo para las iglesias de Roma y en Palestina, dice, es testificada por el estatus evangélico de acuerdo con el rito de Mateo 28, 19. O sea que aquí hay una obra de consulta evangélica que da fiel testimonio de lo que estamos nosotros hablando acá. Y este otro diccionario es el Diccionario Bíblico Ilustrado de la editorial CLIE, también de otro erudito como es Alfonso Ropero, Alfonso Triviño y Silvia Martínez. Esta editorial CLIE también es una editorial netamente evangélica que se dedica pues a todo lo que son Biblias de estudio, diccionarios y literatura cristiana evangélica también. En la página 206, cuando va a hablar del bautismo, también estos eruditos del mundo evangélico dicen lo siguiente: solo Mateo menciona que el bautismo ha de administrarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Otra vez, Mateo 28, 19. Lucas, y aquí viene también la connotación, o sea, lo que a veces parecería una discrepancia. Lucas, que hay que aclarar que Lucas no fue un apóstol, él es un cronista, él es un griego, médico de profesión, el único que de los escritores sagrados que no tenía una raza judía. Lucas fue un discípulo inmediato del apóstol Pablo, en el cual él se dedica a recolectar información de testigos oculares sobre esos acontecimientos. A él se le adjudica lo que es el Evangelio de Lucas y también el libro Los Hechos de los Apóstoles. Por eso dice acá, pero no tiene la misma importancia. Él no conoció en vida a Mateo, que sí, como tal, fue un discípulo que Jesucristo escogió por voluntad
divina y por oración, como dice los evangelios. Dice, Lucas habla de ser bautizados en el nombre de Jesús, Hechos 2:38. O sea, aquí tenemos la gran diferencia. Mateo 28:19, el apóstol Mateo dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y este discípulo que es posterior, según Hechos 2:38, dice en el nombre de Jesús. Expresión que ha dado lugar a diversas controversias, que por eso estamos aquí dialogando con nuestro amigo y hermano Isaac. Ahora, ¿qué dicen estos eruditos evangélicos? Que también tienen la misma idea exegética que vemos de la Biblia de Estudio Latinoamericana. Dice, no se trata de una fórmula que contradiga la Trinidad, como si en la iglesia primitiva hubiese habido un bautismo en el nombre de la Trinidad y otro en el nombre de Jesús solamente. En el nombre de Jesucristo, ¿cuál es la explicación exegética? Equivale a invocando su nombre, o sea, atestiguando la fe en él, o sea, atestiguar que todo se hace en Jesucristo, que Él es la piedra principal, que Él es el pastor de la iglesia, que Él es la cabeza de la iglesia, que Él es el esposo de la iglesia y que todo se hace bajo la voluntad, el mandato y las ordenanzas de Él. Por eso el término apóstol, como era Mateo, es el enviado. Mientras que Lucas es un discípulo. Hay una diferencia muy notoria que tenemos nosotros que tener en cuenta. Sigue explicando este diccionario. Dice, el que es capaz de remitir los pecados. La fórmula remite claramente cuando está haciendo referencia a ese discurso de Hechos 2:38 del apóstol Pedro después de que recibieron el Pentecostés. Dice, la fórmula remite claramente a una cita, a una profecía que encontramos en ¿qué? En el libro del profeta Joel, capítulo 3, versículo 5, que hace el mismo Pedro en el sermón después de Pentecostés, donde dice, sucederá que todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Hechos 2 también, la de las tres personas de la Trinidad, que es una de las creencias pues básicas de los primeros cristianos contra las herejías que empezaron a surgir. O sea, así como había una iglesia verdadera, empezaron a haber unos movimientos heréticos como los gnósticos, los ebionitas, los de Cerinto, y muchos otros, los monarquianistas, los modalistas, praseas, y muchos otros que usted puede, entre el siglo segundo, Marción, Valentín, y demás. O sea, así como había una iglesia verdadera, como Jesucristo mismo dice, yo estoy con ustedes todos los días, esa iglesia que el mismo Jesús dice que ni siquiera el poder de la muerte podrá vencer, también hubieron movimientos heréticos que también tenían sus propias creencias y en su gran mayoría también negaban o la divinidad de Jesucristo o su encarnación también. Y también después lo que es la creencia oficial del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero si vamos a hacer una exégesis y un análisis de lo que es el libro de los Hechos de los Apóstoles, que como decíamos, escrito por este discípulo, fechado hacia los años 80 o 90, ¿no? Mientras que el Evangelio de Mateo está fechado hacia los años 70 o anterior, o sea, estamos hablando de una diferencia casi de entre 10 y 20 años. Si nosotros vamos a hacer un recorrido de este evangelio, de este Hechos de los Apóstoles, que fue fechado más o menos también, como decíamos, en ese trayecto desde los años 80, abarca 28 capítulos, los primeros 15 capítulos centra su atención especialmente en Pedro y después del capítulo 15 en adelante, el apóstol de la resurrección, que es el apóstol Pablo, hasta llegar al versículo 28, al capítulo 28, donde es arrestado. Más o menos es un lazo de tiempo entre el año 33 hasta el año 60, un periodo de casi 30 años que abarca eso. Pero si vamos a analizar también, como decíamos, Hechos de los Apóstoles, vemos que también cuando se habla del bautismo no hay unanimidad de criterios sobre cómo debía de bautizarse, o sea, bajo qué mandato o bajo qué fórmula, por así decirlo, o qué palabras se deberían de utilizar. Por ejemplo, en Hechos 2:38 dice, aquí esta Biblia, también otra de la Biblia latinoamericana, dice Hechos 2:38, Pedro les contestó, arrepiéntanse en cada uno de ustedes y se hagan bautizar en el nombre de Jesús, el Mesías, para que sus pecados les sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. O sea, aquí utiliza el término en el nombre de Jesús, el Mesías. Si vamos a ir un poquitico más adelante, en Hechos 8:16 vamos a ver que empieza a cambiar, pero que la idea es la misma. En Hechos 8:16 también dice cuando el pasaje con Simón el mago,
dice lo siguiente, ya que todavía no había descendido sobre ninguno de ellos, esto es un poquitico antes, sobre algunos discípulos en Samaria del diácono Felipe, dice, no había descendido sobre ninguno de ellos y solo habían estos discípulos, ¿no? Que habían sido evangelizados por este diácono, pero da a entender, dice, y solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Pero entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. O sea, les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo otra vez Pedro y Juan. Sabemos que también aquí cambia también, ya no se habla del Señor Jesús como le decía, sino en el nombre de Jesús, pero que la idea es la misma, o sea, el bautismo como primer sacramento de iniciación cristiana y que también la relación directa también con lo que era perdón de los pecados y también el recibir el Espíritu Santo. Otra vez en Hechos capítulo 10, versículo 47 y 48, cuando Pedro va a donde Cornelio, el primero de los gentiles, de los goín, de las otras naciones, este centurión romano, que acepta la fe, tanto él como su familia y algunos de sus criados y soldados, también otra vez el apóstol Pedro dice, entonces Pedro dijo, ¿podemos acaso negar el agua y no bautizar a quienes han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Y mandó a bautizarlos en el nombre de ¿quién? En el nombre de Jesucristo. Aquí aparece el término Jesús el Cristo. Jesús o Josué o Yeshua, Yahvé salvación, y Cristo o Christus, lo mismo que griego, lo mismo que en hebreo de Masías, que quiere decir el ungido, el sagrado, el consagrado. Luego le pidieron que se quedara algunos días con ellos. O sea, ¿qué es lo que nosotros podemos notar acá? Que dependiendo cómo vamos avanzando en este mismo libro, Hechos de los Apóstoles, que se toma como referencia, las citas bíblicas donde hablan del bautismo, vemos que se hace todo en el nombre de Cristo, pero no hay una unanimidad de las mismas palabras que varían dependiendo de la situación en la cual estamos mencionando. Y vamos a hablar entonces ya después del capítulo 15 en adelante de Pablo, también el apóstol que no fue un apóstol ocular, no caminó con Jesucristo, pero que sabemos que fue ese apóstol que camino a Damasco, ese fariseo, que Jesucristo quiere que él también sea su heraldo. En Hechos 3 minutos. capítulo... Sí, ya, gracias, Isa. Aquí también estoy viendo el micrófono, gracias. En Hechos 19:5 también vamos a ver en el mismo libro, ya acordemos que Lucas también acompaña también en estos viajes a Pablo, Hechos 19:5, también donde Pablo en Éfeso dice la palabra de Dios, al oír esto se hicieron bautizar en el nombre del Señor Jesús y al imponerles Pablo las manos, el Espíritu Santo bajó sobre ellos y empezaron a hablar lenguas y a profetizar. Entonces, eso es lo que nosotros podemos notar en cuanto a las diferentes situaciones del bautismo en Hechos del Apóstol. No solamente eso, porque en estos 2 minutos también vamos a demostrar a ver que todo el libro de los Hechos de los Apóstoles es bajo el mandato, bajo la ordenanza de Jesucristo. Por ejemplo, en Hechos 1:8 dice Jesucristo también, antes de regresar al cielo, como está consignada en este libro, dice Jesucristo, pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo cuando venga sobre ustedes y serán mis testigos, o sea, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los extremos de la tierra. O sea, lo que Jesucristo va a entender es que ya van a ser testigos de él, no testigos de Jehová como los judíos, sino testigos de Jesucristo, la nueva alianza, no solamente judíos, sino samaritanos también, y también los gentiles. Por eso es que encontramos que también se hacían, por ejemplo, milagros en el nombre de Jesucristo, como aparece en Hechos 3:6, pero Pedro le dijo, al tullido en la puerta de las hermosas, no tengo oro ni plata, pero te doy lo que tengo, en el nombre del Mesías Jesús el Nazareno, camina, y tomando la mano derecha lo levantó. También se hacía oración invocando a Jesucristo, como aparece en lo que es el martirio del diácono Esteban en Hechos capítulo 7, versículo 59. Mientras era apedreado, Esteban oraba así: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y también se expulsaban demonios en el nombre de Jesús, como aparece también ya haciendo indicación a la admisión paulina en Hechos capítulo 16, versículo 18, donde dice, esto se repetía durante varios días hasta que Pablo se cansó, se volvió y dijo al espíritu, a una mujer que tenía un espíritu de adivinación, en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y en ese mismo instante el espíritu la dejó. O sea, ¿qué es lo que podemos analizar ahí en estos 30 segundos? Podemos mirar a ver que en el libro de los Hechos de los Apóstoles hay diferentes fórmulas o diferentes invocaciones como se hacían el bautismo, tanto de Pedro como después de Pablo. Lo más importante es que era la autoridad de Jesucristo. Igualmente, también esa autoridad de Jesucristo invocaba también para que ellos fueran sus testigos, muchos de ellos fueron martirizados, también se hacía oración en el nombre de Jesús como el diácono Esteban, también se hacían milagros también en el nombre de Jesucristo, como veíamos también del apóstol Pablo y demás. Bueno, ahí también se fueron 20 minutos exactamente.
reanudo el tiempo, voy a apagar mi micrófono y mi cámara para que Isaac también tenga lo que habíamos establecido, 15 minutos de refutación y refuerzo. Bueno, tú me dirás, Isaac, cuándo quieres empezar y también te llevo el cronómetro. Sí, deme un segundito nada más. Un segundito. ¿Sí se escuchó bien? ¿Sí no hubo o se cortó la...? No, se escuchó bien, perfectamente bien. Bueno. Nada más, como le digo, yo también me voy a esforzar por no hablar tan rápido para que se comprenda lo que estoy hablando. Exactamente, listo. Perfecto. Bueno, ya puedo iniciar a partir de ahora. Listo, dale. Bueno, comienzo mi tiempo de refutación. Voy a centrarme en refutar solamente lo más relevante, porque tengo pruebas históricas y bíblicas que quiero desahogar y bueno, quiero ser breve. Voy a empezar desde abajo. Bueno, se afirmó que Mateo tiene mayor autoridad que Lucas. Bueno, eso es un grave error, porque si así fuera, entonces el libro de los Hechos no sería canónico, no sería palabra de Dios, no sería inspirado por el Espíritu Santo, por el hecho de que lo escribió un discípulo y no un apóstol. El hecho de que lo haya escrito un discípulo y no un apóstol no le quita autoridad ni le quita canonicidad y no demuestra que no es palabra de Dios. Hechos capítulo 1, versículo 1. En el primer tratado, ¿cuál es el primer tratado de Lucas? El Evangelio de Lucas. En el primer tratado, o Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que él había escogido. Ahora te voy a leer Lucas capítulo 1 y versículo 1. Este es el primer tratado de Lucas, el Evangelio de Lucas. Dame un segundo. Lucas capítulo 1, 1. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Los discípulos escribieron lo que aprendieron de los apóstoles. Si el libro de los Hechos no es canónico, si el libro de los Hechos es de menor autoridad que el Evangelio de Mateo, entonces también el Evangelio de Lucas es de menor autoridad que el Evangelio de Mateo, porque Lucas escribió dos tratados, el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. Así que tú no puedes quitarle poder y autoridad al libro de los Hechos porque no te conviene, porque no beneficia tu doctrina, porque si fuera así, entonces tanto el Evangelio de Lucas como el libro de los Hechos no son canónicos, hay que sacarlos de la Biblia. No, ese es un argumento falso, eso está refutado. Ahora, sigo adelante. Se dijo que no se debe interpretar. Bueno, no lo dijo Guido, pero lo dicen muchos los amigos trinitarios, los hermanos trinitarios. Dice, no interpretes el mandamiento, solamente obedécelo. Bueno, si eso es verdad, entonces sean honestos. No interpreten el mandamiento de Juan 20:23. Obedézcanlo y váyanse a confesar con un sacerdote católico romano. No interpreten el mandamiento de Mateo 27, de Mateo 26, ¿verdad? Esto es mi cuerpo y esto es mi sangre, y crean en la Eucaristía Católica Romana y crean en la transustanciación. No interpreten el mandamiento, solamente obedézcanlo. Eso es una necedad. ¿Por qué cuando se trata de Juan 20:23, ahí sí aplican exégesis y hermenéutica? Cuando se trata de 1 Corintios 11, 24, 25, ahí sí quieres aplicar exégesis y hermenéutica, pero cuando se trata de Mateo 28, 19, como ya contradice tu doctrina y como ya contradice tus intereses personales, ahí sí, al diablo con la exégesis, al diablo con la hermenéutica, primero mi hueso, primero mis dientes y después mis parientes. No, hay que ser honestos. Ahora, paso al otro argumento. Dicen que Mateo 28, 19 es la fórmula y que Hechos 2:38 es la autoridad. De todas maneras, este argumento, aunque fuera verdadero, no los exime de la carga de la prueba. Ellos seguirían obligados a probar que una sola persona fue bautizada, invocando los tres títulos, Padre, Hijo y Espíritu Santo sobre ella, pero no lo pueden probar porque no existe ni en la Biblia ni en la historia. Por eso es que el licenciado Guido Rojas, con mucho respeto lo digo, no pudo probar nada. Dio sus argumentos que respeto, pero no dio pruebas. No pudo probar una sola persona que fue bautizada en el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ese bautismo fue cambiado por la Iglesia Católica después del siglo IV y en la era de los apóstoles ni siquiera existía eso. Ahora, si fuera verdad que Hechos 2:38 es la autoridad y Mateo 28, 19 es la fórmula, entonces yo les pregunto, ¿por qué ustedes no bautizan en la autoridad de Jesucristo? ¿Por qué no bautizan en nombre de Jesucristo? Sí, total, no tiene nada de malo, es la autoridad. Entonces cuando vayas a bautizar, bautizan en el nombre de Jesucristo, no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te refuta solito, o sea, no hay argumentos, no hay excusas.
Si Hechos 2:38 no es la ejecución del mandamiento, entonces dime tú cuál es la ejecución del mandamiento y muestra en la Biblia cuándo los apóstoles ejecutaron el mandamiento de Mateo 28:19. Tienes que reconocer que lo ejecutaron en Hechos 2:38, invocando el nombre de Jesucristo y no los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo de la doctrina de la Trinidad, la cual fue un invento de la Iglesia Católica, de Tertuliano y de Atanasio. Ahora, sigo adelante. Dicen que nombre es igual a autoridad. El que diga que el nombre de Jesucristo es igual a autoridad, que dé la palabra exousia en el texto griego, que muestre en el texto griego donde dice autoridad, porque ahí dice nombre, dice onoma, no dice exousia, dice onoma, en el nombre. No dice bautícese cada uno de vosotros en la autoridad de Jesucristo. Bautícese cada uno de vosotros en la autoridad del nombre de Jesucristo. No, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Así que está refutado también ese argumento. Y se afirma que la Iglesia Católica tiene mayor autoridad que la Biblia. Bueno, eso no fue lo que enseñó el Señor Jesucristo. Santiago, Evangelio de Juan 17:17, el Señor Jesucristo dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Entonces la verdad es la palabra de Dios y no la Iglesia Católica Romana. Sigo desahogando pruebas. Estas pruebas históricas que estoy mencionando no son para decirles a ustedes, esta es la prueba final que demuestra que Mateo 28:19 está adulterado. No es, para eso no es esta prueba. Ese no es el objetivo de esta prueba. El objetivo de estas pruebas es demostrarte a ti que no puedes hacer doctrina con un solo verso y mucho menos con un verso que es de dudosa legitimidad, que su legitimidad no está confirmada. Porque los mismos eruditos trinitarios no creen que sea legítimo. Pero bueno, ese no es el tema del debate. Voy a darte esta prueba. La nueva versión estándar revisada dice sobre Mateo 29 lo siguiente: los críticos modernos claman que esta fórmula es falsamente adscrita al Señor Jesucristo, es decir, que se la adjudica a Cristo cuando él nunca dijo Padre, Hijo, Espíritu Santo en Mateo 28:19. Es lo que dice aquí el erudito trinitario. Y que representa una posterior tradición católica, porque en ninguna parte del libro de los Hechos de los Apóstoles y en ninguna otra parte de la Biblia se bautizó a una sola persona en el nombre de la Trinidad. Lo dice un trinitario. Tom Harpur, antiguo editor sobre religión del periódico de Toronto Star, dice lo siguiente en su libro Por el amor de Jesucristo. Página 103 nos informa lo siguiente: todos, repito, todos, aún hasta los más conservadores escolares académicos, concuerdan que al menos la última parte de su comisión, la parte trinitaria de Mateo 28:19, fue insertada posteriormente. La mayoría de los eruditos trinitarios, biblistas y traductores concuerdan en que estas palabras Padre, Hijo y Espíritu Santo fueron añadidas a los textos del siglo IV y siglo V, pero que en los textos anteriores no existían estas palabras en el texto. La fórmula trinitaria no ocurre en ninguna otra parte del Nuevo Testamento y nosotros sabemos que las únicas evidencias disponibles en el resto del Nuevo Testamento de la iglesia primitiva no bautizaba a ninguna persona usando las palabras Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino que todos eran bautizados en el nombre de Jesucristo. Te estoy citando a eruditos trinitarios, evangélicos, protestantes. Por lo tanto, es dicho que el verso originalmente leía, repito, por lo tanto es dicho que el verso originalmente leía bautizándolos en mi nombre, y luego fue cambiado y expandido por el trabajo del dogma trinitario católico posterior. No lo dice Isaac Fuentes, lo dicen eruditos biblistas y traductores trinitarios protestantes, no católicos. Los comentarios de la Biblia de 1919, página 723, dice lo siguiente: el doctor Pick deja bien claro que el mandamiento de bautizar dentro de un nombre triple es una expansión doctrinal posterior. En vez de las palabras bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nosotros deberíamos probablemente leer solamente bautízalos en mi nombre. Sigo adelante. Más pruebas. Aquí no les estoy dando palabras, con mucho respeto. No es mi salida, son pruebas bíblicas e históricas. Hay un verso, perdón, el estudio del texto del Nuevo Testamento por Randall Down Hooks dice lo siguiente: hay un verso en Mateo 28:19, vuelvo a repetir, ese es un erudito trinitario protestante. Hay un verso en Mateo 28:19 que tiene un problema. El problema es que no hay fíjate bien, pon mucha atención a lo que voy a decir ahorita. El problema es que no hay ningún manuscrito original que contenga redacción similar del verso Mateo 28:19 antes del siglo IV. Los textos de antes del siglo IV no lo tenían.
No lo tienen, no lo tenían. No hay absolutamente ni un solo manuscrito en cualquier idioma que lo contenga antes de las controversias trinitarias. Es decir, que antes del Concilio de Nicea no se pudo encontrar, en los textos que había antes no existía estas palabras. Padre, Hijo y Espíritu Santo fueron añadidas a los textos después del Concilio de Nicea. Tú me puedes sacar el Códice Sinaítico, me puedes sacar el Códice Alejandrino, pero son después del Concilio de Nicea. Yo quiero que me saques uno antes del Concilio de Nicea. Y la redacción de este verso en el idioma de este periodo siglo IV, más que desde el momento en que Jesucristo habló, sin embargo, de la evidencia en contra de este pasaje debido al peso que lleva en la tradición de la Iglesia Católica Romana. Enciclopedia Británica, número 11, edición volumen 3, páginas 365, 366, dice lo siguiente: la fórmula bautismal trinitaria, la fórmula bautismal fue cambiada por la Iglesia Católica del nombre de Jesucristo al Padre, Hijo y Espíritu Santo en el siglo IV. Entonces, todas estas pruebas que Dios nos dio hoy, tanto bíblicas como históricas, pero principalmente refiriéndome a las históricas, estas pruebas sí tienen como propósito demostrar dos cosas. La primera es que absolutamente todos los cristianos en la era apostólica se bautizaban en el nombre de Jesucristo y que después de esto la mayoría se siguió bautizando en el nombre de Jesucristo y que no fue hasta después del Concilio de Nicea en que la Iglesia Católica ordenó que se cambiara la fórmula del nombre de Jesucristo al nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que comenzaron a bautizarse invocando 3 títulos de la Trinidad hasta nuestros días. Pero en el inicio no fue así, sino que el bautismo original bíblico verdadero es en el nombre de Jesucristo. Ese es el bautismo que Cristo le ordenó a sus apóstoles. Número 2. Perdón, ahora ya voy a empezar con las pruebas bíblicas, pero antes de empezar con esto, lo que alcance a exponer, quiero adelantarme al caso de la Didache. Algunos sacan la Didache, pero es que la Didache dice que en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, sí, pero la Didache no es canónica, la Didache no es palabra de Dios. No puedes cambiar el libro de los Hechos por la Didache, porque el libro de los Hechos es palabra de Dios y la Didache no es palabra de Dios. Además, Jerónimo en sus cartas dio lectura al pasaje de Mateo 28:19 como bautízalos en mi nombre, y Jerónimo tenía el evangelio de Mateo en hebreo, también lo tenía Eusebio de Cesarea, y también cuando leyó Mateo 28:19 lo leyó como bautízalos en mi nombre. Hay más de 20 citas de los padres apostólicos, y cuando ellos leyeron Mateo 28:19 lo leyeron bautízalos en mi nombre, no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, por ahí hay una carta, supuesta carta de Eusebio, donde dice que sí leyó los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sin embargo, su autenticidad también está en debate. Muchos afirman que es un fraude. Ahora, en los últimos minutos, vamos a las pruebas bíblicas. Es imposible probar que los apóstoles hayan violentado el mandamiento del Señor Jesucristo, porque los mismos apóstoles nos enseñaron en 1 Timoteo 6:3 que si alguno no se conforma a las sanas palabras del Señor Jesucristo, está envanecido, nada sabe, ¿verdad? Y que tenemos que apartarnos de los tales. Entonces, si los apóstoles desobedecieron, tenemos que apartarnos de sus escritos. En pocas palabras, hay que tirar la Biblia a la basura. No, los apóstoles no violentaron el mandamiento. Los apóstoles ejecutaron el mandamiento invocando el nombre que Cristo les pidió, el cual es su propio nombre, Jesucristo. Ahora voy a pasar a otra prueba rápidamente. Dame un segundito por acá, lo que alcance a mencionar. Las Santas Escrituras nos ordenan que todo se tiene que hacer en el nombre de Jesucristo, Colosenses 3:17. Y todo lo que hagáis, todo, esta palabra viene del griego pan, que significa todo. Y todo lo que hagáis, repito, todo lo que hagáis, ¿sí? Sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios por medio de él. Solo hay 2 minutos. Gracias. Solo hay un nombre sobre todo nombre. Efesios 1:19. Dice así: sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. El nombre de Jesucristo siempre será el nombre sobre todo nombre por toda la eternidad. Filipenses 2:9-11. Y le dio un nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. El nombre del Señor Jesucristo es el único que nos da salvación, Hechos 4:12. El nombre de Jesucristo es el único que nos da perdón de pecados, Lucas 24:46. Y que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados, comenzando desde Jerusalén, Hechos 10:42-43. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Con esto termino. Si supuestamente Padre, Hijo y Espíritu Santo son nombres, entonces tenemos 3 nombres. Pero Cristo no pidió 3 nombres, pidió un solo nombre. Así que nos quedan 2 opciones. Una, si Padre, Hijo y Espíritu Santo son nombres, tenemos 3 nombres. 2,
Padre, Hijo y Espíritu Santo no son nombres, entonces nos queda la opción de que Cristo nos pidió un nombre y tendremos que investigar cuál es ese nombre. Y si no es Padre, ni Hijo, ni Espíritu Santo, y los apóstoles bautizaron en el nombre de Jesucristo, entonces el nombre que Cristo pidió para el bautismo es su propio nombre, el nombre de Jesucristo. Dios les bendiga. Bien, listo. 14 minutos 32 segundos. Bueno, entonces voy a empezar entonces también mis 15 minutos de refutación y refuerzos. Isaac, por favor, ya creo que apagó su micrófono y empiezo desde ya. Bueno, vamos entonces a la parte de refutación y refuerzo. Quiero primero aclarar que cuando yo dije lo de Mateo y Lucas, no estaba diciendo la autoridad que tampoco se le puede poner en un segundo lugar de Lucas, no, simplemente lo que iba a entender es que Mateo sí fue un apóstol inmediato de Jesucristo, él sí lo conoció, sí estuvo entre sus primeros discípulos y estuvo también ahí cuando él mismo redacta el epílogo de su evangelio. Ahora, si vamos a hablar de cronología, de datación de los evangelios, los eruditos, tanto católicos como evangélicos, casi en general, han dado algunas fechas aproximadas porque no tenemos ningún original, solamente existen copias de copias, ya que nuestro amigo Isaac Fuente habló del Códice Sinaíta y el Códice Vaticano, sí, son copias ya muy tardías, pero de manera más completa. Lo que se tiene anteriormente son papiros. Papiros son simplemente algunos pequeños fragmentos, pero nadie tiene los originales de ningún evangelio ni ningún libro canónico de los 27 con que corresponde el neotestamentario, el canon neotestamentario. Ahora, las fechas más probables de estos evangelios son entre el 60 y el 65 para Marcos. En cualquier caso, antes del 70, entre el 70 y el 90 para Mateo y Lucas, y entre el 90 y el 100 para Juan, que sería el último. Y Hechos de los Apóstoles más o menos está fechado entre los años 80 y 90 después de Cristo. No obstante, de acuerdo a cómo se han venido haciendo más descubrimientos, por ejemplo, con referente al Evangelio de Mateo, la datación también ha sido un poco más temprana debido a un papiro que llama el papiro Magdalena por Carter Peter Tildel del año 1994, que nos obligaría a fechar en algunas fechas situado este evangelio de Mateo y Leví entre el año 37 al año 70, donde se habla de la destrucción de Jerusalén. Por lo tanto, más o menos la datación estaría más o menos entre el 70, podría ser anteriormente, pero ya Hechos de los Apóstoles sí está entre los años 80 o 90, o sea, estamos hablando de una década o a veces 20 años después, entre el uno y el otro. Eso es más o menos en cuanto a lo que los eruditos pueden decir. Ahora, yo tengo aquí la Biblia de Estudio de Jerusalén, esta es la quinta edición, revisada, aumentada, la editorial de Scribner, al cual nuestro amigo y hermano Isaac Fuentes hacía una alusión. Quiero decirle que ningún erudito católico como tal, y estos que son de la Escuela Bíblica de Jerusalén, esto es una de las Biblias de crítica textual bíblica de mayor aceptación en el mundo académico, tanto por católicos como por protestantes. Aquí no se dice y no se hace ninguna alusión que el epílogo final de Mateo 28-19, como aparece aquí, sea una añadidura como lo dio a entender nuestro amigo Isaac Fuentes. En eso también varían las opiniones y también yo tengo diferentes Biblias de estudio, inclusive mostré los dos diccionarios bíblicos evangélicos que hacían alusión tanto a Mateo 28-19 como algo real, como algo verídico que era utilizado en las iglesias primitivas. Aquí dice también, y por tanto, y hacer discípulos a todas las gentes, bautizándose en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y la explicación a pie de página que dan estos eruditos católicos de la Escuela Bíblica de Jerusalén, de la Orden de los Dominicos, dice, es posible que es más o menos lo que decía nuestro amigo Isaac, pero no hace referencia como él quería entender del siglo IV, aquí no lo menciona para nada. Y vamos a mirar a ver que eso es mucho más temprano, como él dice. Más tarde se habrá hecho, perdón, otra vez, es posible que esta fórmula se resienta en sus precisiones del uso litúrgico establecido más tarde en las comunidades primitivas, pero vamos a ver, esas comunidades primitivas ya son del siglo II, no del siglo IV. Dice también, he sabido que los hechos hablan de bautizarse en el nombre de Jesús, como aparece en Hechos 1:5 y 2:38. Más tarde se habrá hecho explícita la vinculación del bautismo con las tres personas de la Trinidad, porque era la doctrina oficial de la Iglesia de Jesucristo en comparación a las diferentes grupos heréticos que de hecho nuestro amigo Isaac no mencionó para nada. Sea lo que fuera de estas variaciones posibles, la realidad
profunda sigue siendo la misma. El bautismo vincula con la persona de Jesús Salvador. Ahora bien, toda su obra de salvación procede del amor del Padre y culmina con la efusión del Espíritu. Por lo tanto, lo que se puede mirar a ver es que ya en adaptaciones de finales del siglo I, del siglo II, en lo que es la tradición cristiana, que es ese otro baluarte también para mirar a lo que era el cristianismo primitivo, se puede constatar como decía Isaac, de las comunidades católicas, porque él me utilizó ese término católico que se empezó a popularizar con Ignacio de Antioquía en sus cartas hacia el año 106 o 107, que el término católica es un adjetivo que entiende que la iglesia de Jesucristo, como decíamos en Hechos 1.8, es universal, o sea, va a abarcar a todos los hombres, no solamente ya judíos, sino también los samaritanos y también los gentiles. Quería también él decía que también que le probara que antes del siglo IV no había manuscritos históricos, y ya al final, cuando iba a hablar de la IAG, decía canónicos. O sea, ahí entonces nuestro amigo Isa primero decía que si había un manuscrito histórico y después que tenía que ser bíblico, pero vuelvo a repetirle que para la Iglesia Católica no todo es la Biblia, porque como tal, los 27 libros de la Biblia abarcan solamente el siglo I. ¿Y qué pasa con la iglesia que funda Jesucristo? Como dice en el mismo prólogo, en el mismo epílogo de Jesús en Mateo 28:20, yo estaré con ustedes todos los días hasta la consumación de los siglos. Eso se seguía cumpliendo en el siglo II, en el siglo III, siglo IV, con los discípulos inmediatos de esos apóstoles. Muchos de ellos fueron dirigentes, algunos de ellos también de gran connotación, eran episcopos y también llevaron al martirio su testimonio por Jesucristo, como él mismo lo decía, el término testigo mártir. Tampoco que explicó nuestro amigo Isaac las diferentes connotaciones que hay, como decíamos en Hechos 2:38, en Hechos 8:16, en Hechos 10 del 47 al 48, en Hechos 19 5, porque en algunas dice que es en el nombre de Jesús y otras en el nombre del Señor Jesucristo. Inclusive también, si vamos a mirar en uno de los testimonios que da Pablo, también en Hechos capítulo 22, sobre lo que fue también su conversión, dice desde el versículo 11 en adelante, el resplandor de aquella luz me dejó ciego y entré en Damasco, llevado la mano por mis compañeros. Allí vino a verme un tal Ananías, un hombre muy observante de la ley, muy estimado por todos los judíos que vivían en Damasco. Me dijo, Saulo, hermano mío, recobre la vista. Y en el mismo instante pude verle. Entonces agregó, el Dios de nuestros padres te ha elegido para que conozcas tu voluntad, veas al justo y oigas su propia voz. Versículo 15, con todo lo que has visto y oído, serás en adelante su testigo. Aquí aparece otra vez el término mártir, incluso el aprecio de sangre, porque sabemos que su martirio está fechado hacia el año 67, en tiempos del emperador Nerón, cuando fue decapitado a las afueras de la ciudad amurallada de Roma, en una región que se llama Tre Fontane, donde actualmente está la Basílica Católica de San Pablo de Extramuros. Eso es historia y eso también es arqueología también. Dice el versículo 16, seas testigo de las personas más diversas. Ahora, ¿qué esperas? Levántate y recibe el bautismo, lava tus pecados, porque el bautismo es para perdón de pecados, para lavamiento, batiseín, invocando su nombre. Y hasta ahí termina. ¿Cuál nombre? El nombre de Jesús, el nombre del Señor Jesús, o en el nombre de Jesucristo, o en el nombre de Cristo Jesús. Entonces ahí también nuestro amigo Isaac no supo responder si solamente la Hechos 2:38, o acá también, dependiendo de las mismas variaciones, y también en Hechos 22:16 dice solamente invocando su nombre, y el nombre sería Jesús, o la invocación, o la autoridad, pero ahí no especifica realmente cuál es la forma como él fue bautizado. Ahora, vamos entonces a mirar a ver sobre la historia, ya que él hacía alusión de la DAG. No tengo entendido, así no lo voy a entender, de que sea un texto apócrifo, nada. Es un documento histórico muy temprano, muy valorado por los eruditos, tanto católicos como evangélicos, historiadores, teólogos y demás. Este documento fue encontrado por Filoteo Breninos, obispo griego de Sebres, publicado en el año 1875 por primera vez. El texto completo de la epístola a los Corintios de Clemente en Roma. El manuscrito había sido hallado por él en la biblioteca del Santo Sepulcro, adjunto a la escuela de Fanar en Constantinopla, la sede del reino de Bizancio. Dice, en el mismo volumen encontrado, entre otros escritos, la didache, o sea, la enseñanza de los apóstoles. Este documento era conocido desde muy antiguos tiempos, pero durante muchos siglos había permanecido oculto a pesar de las investigaciones de los eruditos. Es casi indudable que el documento recientemente descubierto, o sea, en el siglo XIX,
el cual se refieren varios autores cristianos del periodo primitivo, quienes hacían referencia a la ADG, aunque no se habían encontrado escritos. Clemente de Alejandría, que fue un gran catequista en Egipto en el siglo III, que lo llamaba escritura. Eusebio, el gran historiador eclesiástico, Eusebio de Cesarea, le dio el título de enseñanza de los 12 apóstoles y lo señala como de los libros del Nuevo Testamento, a la par de la epístola de Bernabás, el pastor de Hermas y algunos otros. O sea, se tenían que estos documentos eran tan importantes como los mismos escritos de los apóstoles. O sea, no había una diferencia. Ya después la Iglesia Católica, que hace alusión nuestro amigo Roberto Isaac, definió cuáles eran los 27 libros canónicos, y estos libros también son históricos, pero no tienen pues el mismo peso como los primeros, pero eran de gran importancia también. También Atanasio de Alejandría en el siglo IV lo considera un libro no canónico, aunque afirmó que sus lecturas resultaban muy útiles para los catecúmenos, o sea, para los cristianos que iban haciendo parte de la comunidad cristiana. Dice, las investigaciones más o menos lo sitúan, la gran mayoría de eruditos, tanto ingleses como alemanes, lo consideran esta obra que se escribió en Siria-Palestina entre los años 80 al 110, o sea, en la misma época donde todavía se estaba terminando todo lo que es el corpus neotestamentario. Para esa época todavía está la carta de Santiago, la carta a los hebreos y todo lo que es el compendio joánico, que es el evangelio de Juan, sus 3 epístolas y el libro del Apocalipsis o Revelación. Ahora, hay una parte de este escrito de la DAG que habla de la liturgia y la disciplina. Y vamos a mirar a ver si no tiene una connotación también muy importante también y con algunas referencias bíblicas. En cuanto al bautismo, aquí como hay que administrarlo. Después de haber enseñado los anteriores preceptos, bautizada en agua viva, quiere decir agua corriente, ¿en qué fórmula? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Acuérdense que estamos hablando de un documento histórico, aunque no canónico, pero sí de gran importancia para los primeros cristianos, entre los años 90 y al año 106. O sea, estamos hablando casi de 3 siglos antes de que nuestro amigo Roberto Isaac decía del siglo IV. Dice, si no pudieras en agua viva, puedo utilizar otra, puede servirse el agua caliente. Si no tuvieras a la mano ni la una ni la otra, echar 3 veces agua sobre la cabeza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Antes del bautismo debe procurarse que los que lo administren y el que sea bautizado y las otras personas, si pudieran, ayunar. Al neófito, o sea, al que va a ser parte de la comunidad cristiana, se le hará ayunar 1 o 2 días antes. Es preciso que vuestros ayunos no sean parecidos a los de los hipócritas, en este caso haciendo alusión a los fariseos, como mismo Jesucristo decía en Lucas capítulo 18, versículo 12, puesto que ellos ayunan el segundo y el quinto día de cada semana. Mire, ven que también se habla de los fariseos, que para esa época fueron los que tuvieron ya más trascendencia después de lo que fue la destrucción de Jerusalén. Al terminar a la destrucción del templo, ya la casta sacerdotal pasa a desaparecer. En cambio vosotros, o sea, los cristianos, ayunáis el día cuarto y la víspera del sábado. No hagáis tampoco oraciones como los hipócritas, sino como el Señor lo ha mandado en el Evangelio. Y va a citar Mateo 6, 9, 13, que es la oración modelo, que es el Padre Nuestro. Aquí también hay una alusión muy interesante también de esa oración que aparece también, como decíamos, en el Sermón del Monte, en un escrito, como decíamos, fechado no solamente entre los años 90 y 100, haciendo alusión no solamente al bautismo, sino a la oración del Padre Nuestro. Dice así, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos introduzcas en la tentación, mal líbranos del mal, porque tuyo el poder y la gloria por los siglos de los siglos. O sea, que aquí también estamos hablando de un documento histórico de la DIDAG entre los años 90 y 80, de la más o menos fechado también por eruditos ingleses y alemanes de gran relevancia. Quisiera que nuestro amigo Isaac pudiera también objetar eso. En estos 2 minutos que me quedan, hay también un testimonio que es clave, que es el testimonio de la primera apología de Justino Mártir. Justino Mártir fue un filósofo griego que se convirtió al cristianismo. Fue presentado al emperador Antonio Pío hacia el año 150, 160. Estamos hablando también de mediados del siglo II, en el cual dio testimonio de su fe y también fue mártir. También es de gran importancia. Es el padre de la apologética, Justino Mártir. En su Apología 1,
Primera Apología 61, 2 y 3 también va a ser alusión. Cuando se convenzan y tengan fe de que son verdaderamente estas cosas que nosotros enseñamos y decimos y prometen poder vivir conforme a ellas, está hablando también de los neófitos, instruye ante todos para que oren y pidan con ayuno perdón a Dios de sus pecados anteriormente cometidos, y nosotros oramos y ayunamos juntamente con ellos. Casi la misma idea exegética de la de G y lo que veíamos también de Pablo y de Pedro. Luego los conducimos a un sitio donde hay agua y por el mismo modo de regeneración, o sea, de lavamiento, con que nosotros también fuimos regenerados, son regenerados ellos, a estos neófitos. Pues entonces toma el agua del baño. ¿Y cómo debe ser bautizados? Documento del año 165, Justino Mártir. En el nombre de Dios Padre y soberano del universo y de nuestro Salvador Jesucristo y del Espíritu Santo. O sea, aquí también tenemos también una variación donde también se invoca a la Trinidad del siglo segundo de lo que es el martirio de Justino Mártir. Bueno, con eso también culmino también mis 15 minutos, me faltaron 5 segundos y vamos entonces ya a la última parte que serían los 5 minutos de conclusión y refuerzo. Lo mismo, voy a apagar mi cámara y Isaac, cuando tú quieras, entonces puedes empezar. Bueno, adelante. Listo, dale. Gracias. Bueno, solamente quiero refutar lo más relevante que dijo el licenciado Guido. Pero antes de eso quiero resaltarles a todos ustedes que no pudo probar nada. Y no con esto me estoy burlando ni nada, no. O sea, dio sus argumentos, presentó evidencias históricas y muchas cosas interesantes, pero no pudo probar una sola persona que haya sido bautizada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el bautismo bíblico es en el nombre de Jesucristo, porque en ese nombre los apóstoles bautizaron y todos los cristianos se bautizaron en ese nombre durante los primeros siglos. Ya lo mostré en mis dos intervenciones anteriores. Entonces, realmente, si se afirma que el mandamiento es bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿por qué los apóstoles nunca lo hicieron? Esa es la pregunta. Si ustedes dicen que Hechos 2:38 no es la ejecución del mandamiento, muéstrame dónde está la ejecución entonces. Si no está en los hechos, ¿dónde está? ¿En qué otra parte de la Biblia? No existe. Entonces solo hay una sola ejecución del mandamiento y está en el libro de los hechos y es en el nombre de Jesucristo. Si quieres aceptarlo, acéptalo, y si no, es tu problema. Pero nada más te digo que a Dios no lo vas a engañar. ¿Sí? No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Ahora, paso los argumentos rápidamente. Se habló de Justino Mártir. Bueno, es sabido que Justino Mártir fue uno de los que ayudó a cambiar la fórmula del nombre de Jesucristo al nombre del Padre, el Hijo y Espíritu Santo, así que ese argumento para mí no me sorprende en absolutamente nada. ¿Qué más? A ver, aquí lo tengo anotado. Dijo que yo cité la Biblia de Jerusalén para probar que el texto de Mateo 28:19 está adulterado. No, yo la mostré para probar que la Iglesia Católica cambió la fórmula del nombre de Jesucristo, el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y es un hecho irrefutable histórico que no sé, que Guido Rojas no lo pudo refutar ni lo podrá hacer. Dice que en Hechos 22:16 no dice cuál es el nombre, pero el contexto sí nos revela el nombre porque menciona Jesucristo. Así que está refutado ese argumento. Bueno, en mis últimos minutos voy a poner un video. Quiero que todos ustedes lo vean, ¿verdad? Este es un pastor trinitario. Repito, es un pastor trinitario. No es un pastor unicitario, es un pastor trinitario que es honesto, que comprendió que el único nombre que los apóstoles invocaron sobre el bautizado es el nombre de Jesucristo. Y aunque sigue siendo trinitario, ahora bautiza en el nombre de Jesucristo sin dejar de ser trinitario. ¿Por qué? Porque es honesto. Y quiero ponerle su testimonio. Déjame rápidamente aquí, checar si estoy compartiendo el audio. Ya con esto voy a terminar el debate con el video y con mis comentarios finales. Ok, ya está. Rápidamente. Ha sido usada por el pueblo judío para decir que los cristianos sirven a tres dioses. Esta parte de la escritura no está en el lenguaje original. Eusebius, tempranos 300. ¿Y cómo sabemos esto? Porque los padres de la iglesia primitiva citaban las escrituras. Id pues y haced discípulos de todas las naciones en mi nombre, enseñándoles a observar todas las cosas, todo lo que os he mandado. Más de 20 veces que esta escritura fue citada por los primeros padres de la iglesia o lo que consideraban las tempranas escrituras,
Y cada una de las veces que ellos citan esta escritura de Mateo, es citada como bautízalos en mi nombre. Ni una sola vez dice el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, si ellos estaban citando esa escritura, ¿no creen ustedes que le iban a tener bien? Si ellos vieran el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no creen que dirían el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? No decía eso, tanto es que hasta en el libro de los Hechos, esta escritura es citada y dice, y Pedro les dijo, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Yeshua para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Ruach HaKodesh. ¿Me estás diciendo que Lucas lo entendió mal? Lucas era inteligente, él era un doctor. Lucas se dice que escribió el libro de los Hechos. Esto es lo que la escritura dice. En el nombre, ¿cuál nombre? El nombre de Yeshua. ¿No lo sabes? Porque en el judaísmo del primer siglo. Voy a terminar mis últimos segundos diciendo lo siguiente. No sé si me puedes dar unos 10 segundos nomás para terminar. Lo que quiero decirles es que en el judaísmo te bautizas en el nombre de tu rabino. Por eso los apóstoles bautizaron en el nombre del rabino Jesús. Así que, amados hermanos, por favor, seamos honestos. Si la Biblia y la historia nos demuestra que el bautismo tiene que ser en el nombre de Jesucristo, no nos resistamos a la verdad. Dios te bendiga y a ti te dejo pues la decisión. Bendiciones. Bien, listo. Sí, más o menos 5 minutos, 9 segundos. Vamos entonces con mi conclusión y empiezo desde ya. Bueno, la parte mía fue también, creo que di evidencias muy sólidas, como Mateo 28, 19 son palabras del mismo Jesucristo, en el cual un apóstol estaba ahí, no un cronista. Ahí hay una gran diferencia. Un apóstol que estuvo ahí presente, un testigo ocular de ese acontecimiento, de las indicaciones de Jesucristo antes de regresar al cielo. Lo que hace Lucas simplemente es un cronista también, pero él hace unas investigaciones, pero él no estuvo ahí presente cuando Jesucristo sí dijo la fórmula de Mateo 28, 19. O sea, esa es una evidencia de un peso muy contundente. Por eso también mostré 2 obras importantes, 2 diccionarios evangélicos donde también dan referencia de que ese bautismo 28 de Mateo 28 en la fórmula trinitaria era el que se utilizaba también en las primeras comunidades cristianas, como dice también de la Biblia latinoamericana y también de la Biblia de Estudio de Jerusalén, donde decía que también en las iglesias primitivas también ya la fórmula trinitaria fue la que tuvo más auge, más peso, porque era también la doctrina oficial de los primeros cristianos. No tocó para nada nuestro amigo Isaac, también, aunque sí tiene mucho que ver como los grupos gnósticos, los valentinianos, los marcionistas, los ebionitas, los de Cerinto, los monarquianistas y los modalistas, ellos sí bautizaban en el nombre de Jesús, y por eso es que es la gran contraposición, y eso lo vamos a mirar a ver de esta obra, que es Historia de la Iglesia, de la Literatura Antigua, de uno de los mayores eruditos actualmente, Justo L. González, que es un catedrático, teólogo, biblista del mundo metodista, también del editorial Mundo Hispano, donde nos dice cómo hacia el siglo III, hablando de Cipriano de Cartago, este gran obispo en el norte de África, dice en la página 195, ciertamente hay algunos herejes cuyo bautismo nadie acepta. Tal es el caso, por ejemplo, de los marcionistas, dice él, que bautizaban solamente en el nombre de Jesús, pues tal bautismo separa a Jesús del Padre y el Espíritu Santo. En esto estaban de acuerdo tanto los obispos de Oriente, o sea, en rechazar ese bautismo, como los de África y los de Italia. O sea, la iglesia mayoritaria, como decíamos, la iglesia primitiva como tal, la iglesia de la Didache, que no pude mostrar que es un documento apócrifo, la iglesia de Justino Mártir también, Didache entre los años 90 al año 110, Justino Mártir hacia el año 155, en contraposición, como veíamos acá, del siglo III, de Cipriano de Cartago, donde la gran mayoría de obispos, tanto en el norte de África como en Italia y como en Oriente, sí bautizaban en la fórmula trinitaria. Incluso también, si vamos a mirar el testimonio también de uno de los grandes hombres de Dios, como fue Hilario de Poitiers, que también es uno de los grandes teólogos del siglo IV, en su libro de Trinidad 457 dice lo siguiente: conservad, te ruego, inmaculado el sentimiento de mi fe, y dame hasta el momento de la partida de mi espíritu estas palabras que expresan mi convicción, para que siempre me conserve fiel a la confesaré en el símbolo de mi regeneración, lo mismo que decimos regeneración, como veíamos también de
de Justino Mártir, y también lo que vemos también de ayunar y de también hacer la oración del Padre Nuestro en la Día G. Cuando fui bautizado, ¿en quién? En el nombre de Jesús, no. Cuando fui bautizado, la tradición, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es decir, que lo que adoré a ti, Padre nuestro, y a tu Hijo juntamente contigo, y que merezca a tu Espíritu Santo que procede de ti por medio de tu unigénito, porque tengo como testigo idóneo para mi fe a mi Señor Jesucristo. Él permanece siempre en ti, ha nacido de ti y es siempre Dios junto a ti y es bendito por los siglos de los siglos. Amén. O sea, aquí estamos hablando de evidencias históricas, estamos hablando de eruditos evangélicos, estamos hablando también cómo el Espíritu Santo siguió actuando en su iglesia, cómo la Trinidad era la doctrina oficial, y a la par también la fórmula como también se bautizaba por el mandato de Jesucristo, porque de todas maneras fue el mismo Jesús el que ordenó, y ahí tenía un apóstol que fue el que consignó eso, como decíamos también fechadamente entre los años 70 y anteriores, casi 10 o 20 años después, en que está también ya la crónica de Lucas en su Hechos de los Apóstoles, que son entre los años 70 y 80. Bueno, entonces con eso también termino. Tampoco quedó muy claro lo de Isaac cuando en Hechos de los Apóstoles dice en algunas partes que se bautiza en el nombre de Jesús, otras en el nombre de Cristo Jesús, el nombre de Jesucristo o en el nombre del Señor. O sea que también veíamos también que en Hechos de los Apóstoles no hay una continuidad, o no hay en los 28 capítulos donde se repita que el nombre de Jesucristo, el nombre del Señor Jesús, sea la única fórmula, sino era más bien la invocación o la autoridad por la cual lo demostré también de los otros pasajes, que son también la oración, la expulsión de demonios y también el hacer milagros. Bien, lo mismo, 5 minutos, 8 segundos, y ya con eso también finalizamos. Entonces vamos a que Isaac también prenda su cámara y nos podamos despedir de este interesante diálogo. Bueno, entonces como estamos en el canal de Isaac, si quieres yo me despido para que tú cierras la transmisión. Gracias por esta oportunidad. Como siempre, para mí es un grato honor, es un placer compartir estos conocimientos. Siempre lo he dicho, yo no debato en el sentido de buscar polémica, simplemente para mí es un compartir de mi fe, en este caso con el respeto y la educación con que siempre lo hemos hecho con Isaac Fuentes. Bendiciones para toda tu audiencia. Entonces también te pido permiso para retransmitirlo también, como te decía, en mis redes sociales. Mi canal se llama Licenciado Guido Rojas en YouTube, mi Facebook personal y también mi grupo de debate bíblico y teológico Licenciado Guido Rojas también en Facebook. Bendiciones para todos, quedamos en la paz y en el amor de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Adelante, bendiciones. Muchas gracias, licenciado, por haber estado con nosotros. Si Dios quiere, nos vemos en una próxima oportunidad. Creo que por ahí vamos a debatir sobre la sola escritura o algo así. Bueno, ahí nos ponemos de acuerdo. Que el Señor Jesucristo le bendiga y muchas gracias por haber estado con nosotros. Hasta luego. Bueno, hermanos, voy a cerrar ya el en vivo. Gracias por haber estado aquí con nosotros. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Y bueno, primeramente Dios, nos vemos el día de mañana con el debate con el pastor Ángel García sobre la preexistencia del Hijo. Va a ser, si Dios quiere, creo que a las 6 de la tarde de Venezuela, 5 de la tarde, hora de la Ciudad de México. Que el Señor Jesús les bendiga. Hasta luego.